Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Bienvenidos y buenas a una nueva entrega de Apenas Aceptable, un podcast de historia, cultura y otras yerbas. Mi nombre es Ernesto, me dicen Choco Profe, y estoy acompañado de mi gran amiga Cecilia Salandru. ¿Cómo están? ¿Se pensaron que se iban a perder de Cecilia? No, era un chiste lo del último episodio. Obviamente que acá estoy de nuevo. Porque se preocuparon, nuestros oyentes me consultaron. ¿Es en serio, Ernesto, esto que estás diciendo? No, obvio que no, era un chiste. Nos tomamos un tiempo igual entre capítulo y capítulo porque, bueno, pandemia. Las demandas de la virtualidad. Exactamente, y otras yerbas, como diríamos. Así que, bueno, pero estamos aquí de nuevo para traerles un episodio acerca de un tema más latinoamericano. Hoy vamos a estar hablando de la revolución de Haití, una revolución que en realidad comienza a fines del siglo XVIII y que en realidad nos parece que podía estar bueno hablar y contarles a ustedes sobre este tema porque no es algo que se suele trabajar en el liceo. Entonces estamos seguros que la gran mayoría de ustedes por lo menos en las clases, nunca estudió qué es lo que significó la revolución de Haití. Y porque también es una revolución que ya vamos a ver, pero que es muy relevante porque va a marcar la cancha para futuras revoluciones. Es la segunda revolución después de la revolución de independencia de las 13 colonias que van a ser Estados Unidos. Es la primera revolución latinoamericana, es la primera revolución de esclavos negros que es triunfante, que llega a buen puerto, digamos. Va a conformar la primera república negra, o sea que ahí ya les estoy tirando pila de datos. Y un montón de spoilers, perdón que lo diga. Un montón, pero me parece que está bueno también tener en cuenta que fue Saint-Domingue en realidad, porque no se llamaba Haití hasta el momento de la independencia, pero que fue un territorio importante no solo para Francia, sino a nivel mundial, a nivel de las Antillas y a nivel de lo que va a pasar también en Europa, y que no tiene mucha relación con lo que nosotros en la actualidad por ahí solemos conocer acerca de Haití, que por ahí lo que sabemos está relacionado con la pobreza. Con los desastres naturales. Claro, con, no sé, la corrupción o dictaduras de ciertos gobiernos, y se crea como una especie de estereotipo, y en realidad por ahí podemos colaborar a romper un poco eso eligiendo a otros protagonistas o trabajando otras épocas históricas que puedan aportar como otro sesgo a eso. Entonces, nos pareció que podía estar bueno. Bien, y en la misma línea, y para cerrar con el episodio, en el último bloque vamos a estar con un invitado de lujo, Federico Mauri, un amigo de la casa y músico, que nos va a estar contando un poquito acerca de algunos aspectos culturales de Haití. Vamos a estar hablando de un poco de religión, un poco del idioma y mucho acerca de la música y la danza de Haití. Así que si ustedes son como yo, que no sabían nada o muy poco acerca de la parte cultural haitiana, no se vayan, escuchen hasta el final, que les prometemos que se van a poner con mucho ritmo y sabor a mover esas caderas, que la música haitiana tiene eso, tiene mucho ritmo, mucha sazón. Bueno, vamos con el primer bloque entonces. Perfecto. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, para arrancar con esta primera parte, lo que queremos presentarles es la bibliografía y algunas cosas que estuvimos consultando. Hay 3 libros que son muy accesibles en internet, están en PDF, legalmente se puede acceder a ellos. El primero es un libro de John Parry que se llama Europa y la expansión del mundo. También hay un tomo de la colección de Leslie Bethel, que es una colección, no sé, como de 20 tomos que habla de América Latina. Este es el tomo 5, se llama Historia de América Latina. Un clásico. Un clásico que tiene un capítulo específico que se dedica a la Revolución de Haití. Y después hay un libro que fue editado por la Universidad de la República, que en realidad son 4 capítulos, cada uno de un autor distinto. El libro se llama El 93, Revolución Francesa y Jacobinismo en la Independencia Americana. Y el artículo específico que habla de este tema es de Alcides Breta y se llama El Caribe en llamas,
algunas consideraciones en torno al jacobinismo negro y la Revolución Francesa. Pero además de eso también hay algunos videos que les vamos a dejar ahí linkeados en las redes sociales. Hay uno que es del canal Encuentro de Argentina, que hizo un ciclo dedicado a revoluciones. Hay uno específico de la Revolución de Haití que está muy bueno, es muy claro, es cortito. Es muy entretenido. Y después hay otro de John Green, que capaz que algunos de ustedes lo sacan por los libros que ha escrito para adolescentes más bien, pero el tipo tiene toda una colección de videos sobre muchos temas y muchas asignaturas distintas. Entre los de historia hay uno específico que es de la Revolución de Haití, que también aporta desde bibliografía que por ahí no se consigue tan fácilmente acá en América del Sur, entonces también lo recomendamos. Y yo voy a decir que dos cosas sobre esto último que mencionaste. Yo soy muy fan de los videos de John Green. Dato número 1, John Green me respondió un tweet allá por el año 2014, creo. Nada, anda a chequearlo. Y dato número 2, esos videos de John Green, que forma parte de esta colección, se llama Crash Course, o curso acelerado, por decirlo así, nos permiten también tener la mirada como desde la historiografía anglosajona sobre este tema. Entonces la mirada norteamericana también está interesante. Y yo voy a sumarle a esta bibliografía 2 artículos que leí para la parte cultural, uno de ellos de Claudine Michel, El vudú haitiano, ¿es un humanismo? Ese es el nombre del artículo. Y otro artículo que es de Joan Jimeno, que se llama El vudú haitiano, una cuestión de Estado 1804-1987, que recorre mucho más amplio del periodo que vamos a hablar, pero que es una buena introducción para entender las relaciones entre el vudú y el Estado. De más. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, en realidad para que se entienda bien el proceso revolucionario del que vamos a estar hablando, les voy a contar primero algunas características generales socioeconómicas de la colonia de Saint-Domingue, porque en realidad hasta ahora hemos dicho Revolución de Haití, pero Haití es el nombre que adopta después de la independencia. Después les vamos a contar por qué y qué significa, pero en realidad mientras fue colonia francesa el nombre era Saint-Domingue. Van a tener que disculpar mi pronunciación en francés porque bueno, no es mi fuerte. No, acá le vamos a cerrar a todas las pronunciaciones y le vamos a decir que es a propósito, no es que sepamos. Y además de eso, después les voy a ir contando en 3 etapas distintas, dividido ese proceso revolucionario. Las 2 primeras son un poquito más largas y la última ya son los 2 años previos a que se llegue a la independencia. Entonces, otra cosa también para entender es que, como les decía al principio, esta revolución es contemporánea a la Revolución Francesa. Entonces, como Saint-Domingue era una colonia francesa, muchos de los hechos están relacionados. Así que vamos a tener que ir y venir, y hay algunas aclaraciones acerca de la Revolución Francesa que voy a ir haciendo entre medio. ¿Sí? Choco en eso me va a ayudar porque capaz que a veces yo voy a dar por sobreentendidas cosas que no necesariamente son tan obvias, así que bueno, voy a hacer todo mi esfuerzo. Con respecto a las características socioeconómicas, está bueno en realidad empezar diciendo que la economía de Saint-Domingue, que paréntesis, porque bueno, no lo dije antes, pero supongo que lo sabemos casi todos, es una isla. No era la isla entera, sino que la isla que se llamaba La Española, desde la colonización española, estaba dividida en 2. Santo Domingo al este, que era colonia española, y Saint-Domingue al oeste, que era colonia francesa. Entonces, esa pequeña porción de territorio era en realidad la colonia más productiva de todas las Antillas. Para tener una idea de por qué digo eso, producía el 40% del azúcar y el 60% del café que entraba a Europa. Solo ese territorio. Que son productos que en esa época son productos suntuarios, ¿verdad? Que no se conseguían en Europa. Así como así, estas naciones que tienen sus colonias en la región de Centroamérica, el Caribe, zonas cálidas, acceden a tener caña de azúcar y el azúcar propio. Claro, hay que tener en cuenta, lo que dice Choco del valor de esas exportaciones, pero también de la cantidad. Estamos hablando de prácticamente la mitad. O sea que Haití en definitiva superaba la producción de todas las Antillas británicas juntas, o sea de todas las islas del Caribe que eran colonias británicas,
y 2/3 de los ingresos coloniales de Francia. Era la joyita entonces de la corona francesa. Sí, se le decía así, como la perla de la corona era la India para los ingleses, bueno, para los franceses era Haití. Qué increíble como un territorio tan pequeño en extensión territorial signifique tanto económicamente. Y eso llevó también a todos los problemas sociales que se vieron en ese contexto. Acerca de la sociedad les voy a contar un poco la composición, pero también las preocupaciones o las aspiraciones de cada uno de esos grupos sociales. Entonces, por un lado tenemos a los Grands Blancs, que está en francés, significa los grandes blancos, o sea, los más ricos, que eran alrededor de 30.000, 40.000 personas, que eran propietarios de plantaciones o comerciantes ricos o traficantes de esclavos, pero también los funcionarios civiles y militares de alto rango que venían desde Francia para controlar la colonia. Muchos de ellos eran franceses, por lo tanto, no nacidos ahí en la colonia de Saint-Domingue. Lo que les molestaba a los Grands Blancs en ese momento era estar sometidos al monopolio comercial, o sea, eso significaba que Saint-Domingue solo podía exportar su producción hacia Francia, aunque otras potencias podían ofrecerle mejores precios por sus productos, eso estaba prohibido, era comercio ilegal. Y lo que pretendían, por lo tanto, era mayor autonomía para legislar, sobre todo acerca de esas cuestiones económicas, y tener como su propia asamblea colonial y sus propias leyes. Por otro lado, estaban los Petit Blancs, o sea, los pequeños blancos, que eran más o menos 10.000 personas, dependiendo de la época, pero todas estas cifras que yo les estoy diciendo son de fines del siglo XVIII, que eran pequeños propietarios o pequeños comerciantes, profesionales liberales, artesanos, algunos clérigos. Lo que preocupaba a este sector social era la riqueza y los privilegios que tenía otro grupo del que les voy a hablar ahora, que eran los mulatos, y buscaban ascenso social, o sea, pretendían parecerse lo más posible a los Grands Blancs y diferenciarse lo más posible de los mulatos, que es el tercer grupo. También se le decía gente de color o afranchis. Eran entre 28 y 30.000 personas. Podían llegar a ser incluso medianos propietarios, pequeños y medianos comerciantes, profesionales liberales. O sea, las ocupaciones y la riqueza podía ser incluso superior a la de los Petit Blancs, dedicándose a lo mismo. La diferencia con ellos era que no tenían derechos civiles. Eso era lo que los Petit Blancs querían seguir teniendo para ellos mismos y no compartir. Claro. Exacto. Por lo tanto, lo que buscan es no darle la ciudadanía a los mulatos y ascender socialmente los Petit Blancs. Y los mulatos lo que pretenden justamente son esos derechos políticos, tener la ciudadanía. Y por otro lado, el 90% de la población, o sea, alrededor de 500.000 de personas, eran esclavizados, que desde fines del siglo XVIII entraban 30.000 africanos por año a la colonia de Saint-Domingue, porque en realidad la baja esperanza de vida y la alta mortalidad hacía que no se pudiera sostener la cantidad de trabajadores que se necesitaban para esos campos de azúcar, de café, de algodón, de índigo, que eran las producciones principales. Entonces todo el tiempo se estaba trayendo esclavos desde África occidental, en su mayor parte. También eso hacía que entre ellos, cuando llegaban a Saint-Domingue, se agruparan en función de los pueblos a los que habían pertenecido en sus lugares de origen. Escuchándote un poquito, Cecilia, me viene como la imagen de una sociedad entonces haitiana, bueno, previo a ser Haití, pero una sociedad haitiana con muchas tensiones sociales aún por resolverse, con distintos grupos que tienen sus distintas aspiraciones y con un sector mayoritario de esclavos que, como tú bien decías, tienen un origen tribal africano muy disímil entre sí muchas veces, y que va a ser también la integración entre los integrantes del grupo esclavo bastante complicada a veces a la hora de entenderse con el idioma. Claro. Yo, tomando en cuenta algunas cuestiones como más culturales de la religión y del lenguaje, sé que surge el creol como un lenguaje ahí a medio camino entre lenguas amerindias, lengua francesa y con las africanas. Y claro, con estructuras gramaticales típicamente africanas,
Y bueno, es una sociedad bastante compleja como para plantearnos como el punto de partida de esta situación. Y también tener en cuenta que lo que los reúne justamente es la cultura y la religión, que bueno, después vamos a estar hablando un poquito del vudú también. Pero a todo eso que vos estás nombrando, que ya puede generar algún tipo de explosión, bueno, se le suma que en 1789 comienza la Revolución Francesa. Entonces todos los hechos que se van dando en Europa van repercutiendo de a poco también en las colonias. Así que hay algunas cosas que yo voy a ir nombrando de manera paralela. Por ejemplo, para empezar esta primera fase, que sería entre 1789 y 1792, lo primero que me parece que está bueno aclarar es que existía en Francia una monarquía absoluta. A esa monarquía absoluta, que es una forma de gobierno donde hay un rey que justifica su poder por la monarquía de origen divino, o sea, Dios lo elige y lo pone en el trono, y a su vez esa monarquía absoluta sostiene un sistema donde la sociedad está dividida en estamentos, en 3 estados. El primer estado son clérigos, segundo estado nobles, que son los privilegiados, tercer estado burgueses y campesinos, cada uno de esos estados con leyes distintas que los amparan y los obligan a distintas cosas y los privilegian en distintas cosas. Entonces, a todo ese sistema se le suele llamar antiguo régimen porque la Revolución Francesa fue como un antes y un después en eso. Entonces, todo lo anterior a la Revolución Francesa sería lo antiguo, el antiguo régimen. Qué lindo para hacer un episodio de la Revolución Francesa más adelante, ¿eh? Y qué complejo. Bueno, está bien. Es un desafío para el futuro. Para los oyentes, sobre todo. Esto lo aclaro porque en muchos momentos tal vez yo nombre el antiguo régimen o las cosas que los colonos pretendían mantener del antiguo régimen, las que no. Entonces, bueno, perfecto. En 1789 la Revolución Francesa estalla y va a determinar que esta monarquía absoluta se termine. Entonces, bueno, por eso la aclaración. Cuando empiezan esos primeros momentos la Revolución Francesa, se hace un llamado a Estados Generales. Estados Generales era una reunión de representantes de los 3 estados de la sociedad que iban a debatir y aconsejar al rey acerca de determinadas cuestiones, y la gota que colmó el vaso que hizo que comenzara esto fue impuestos, o sea, discutir sobre impuestos que el rey pretendía imponer al segundo estado. Entonces, en realidad, además de hablar de los impuestos en los estados generales, también cada sector social aprovechó para reclamar por distintas cuestiones. De hecho, en toda Francia se hicieron asambleas para elegir representantes y también los que se llamaron cuadernos de quejas, donde en distintos pueblos escribían las quejas que quería llevar la población. Entonces, en las colonias, los Grand Blancs intentaron hacer algo similar. Hicieron reuniones y escribieron sus pedidos, y había 3 pedidos que ellos querían llevar a los estados generales que eran como los principales, que era, por un lado, autonomía administrativa, terminar con el monopolio comercial, pero manteniendo la esclavitud. Esos 3 pedidos finalmente no llegaron a los estados generales porque el gobernador de Saint-Domingue no permitió que llegaran, y en respuesta a eso los Grand Blancs hicieron una asamblea general de toda la parte francesa de la isla, o sea, de Saint-Domingue, en marzo de 1790, y en esa asamblea desconocieron la autoridad del gobernador francés. O sea que, en definitiva, ahí los Grand Blancs están diciendo, bueno, no nos vamos a seguir sometiendo al poder de la metrópoli de Francia, pero había cosas de esa revolución que también le molestaban a los Grand Blancs, y una de esas se decía en un documento que es recontra importante de la Revolución Francesa, que es de ese mismo año, de 1789, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el artículo 1 de esa declaración decía: todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Entonces, que en una colonia que se basaba en el trabajo esclavo se intentara imponer ese primer artículo como una ley, perjudicaba a los Grand Blancs. Entonces, estos tipos al mismo tiempo no estaban a favor de muchas de las cosas del antiguo régimen, por ejemplo, del monopolio o de mantenerse sometidos a los franceses, pero al mismo tiempo tampoco estaban del todo de acuerdo con los revolucionarios, porque eso implicaría perder a sus esclavos.
Sí, visto con el lente del presente, me pongo acá un poco como juez de estos Grand Blancs. Qué tipos, ¿no? Que quieren mantener su privilegio y aumentarlo, pero sin repensar un poco el cómo es que tienen ese privilegio. La opresión esclavista, no están dispuestos a perderla, pero quieren libertad económica, pero quieren autodeterminación política, todas cosas que podemos estar de acuerdo que son súper valiosas. Pero ¿a qué costo si vas a seguir manteniendo un sistema esclavista? Y en eso, hasta acá, esta revolución no se diferencia tanto de las revoluciones que después se van a dar en la parte española de América. Uh-huh. Cuando a partir de 1808 a 1810 estallen otras revoluciones de independencia, va a ser más o menos lo mismo. Lo que tiene de distinto la revolución de Haití es toda la parte social que viene después. Y que Bien. Si comparamos con las revoluciones independentistas de territorios españoles, aunque sí hubo intentos de llevarla más allá y de que esas revoluciones no solo fueran de independencia, sino también cambiando la estructura social, eso fue una derrota. O sea, basta pensar por ahí en el artiguismo o en la Revolución Mexicana para ver que Haití llegó mucho más allá, en realidad. Les estaba comentando entonces de los Grand Blancs. Ahora les quiero comentar qué pasó con los mulatos. De la misma manera que los Grand Blancs intentaron llevar sus planteos a Francia, los mulatos también lo hicieron, porque en Francia existía una sociedad de amigos de los negros, se llamaba así, pero tenemos que aclarar que era de los negros libres, no era amigos de los esclavos, sino amigos de los mulatos, en definitiva. Y mediante esa sociedad se gestionó ante la Asamblea Nacional, que los Estados Generales, que les conté hace un rato, después derivaron en una Asamblea Nacional. Intentaron negociar ahí que se le dieran los derechos políticos a los mulatos, o sea, una de sus principales preocupaciones. Y eso finalmente lo consiguieron en marzo de 1790, pero las autoridades en Saint-Domingue y los Grand Blancs no aceptaron eso que dijeron en Francia y no lo aplicaron. Entonces los mulatos organizan una rebelión entre octubre y noviembre de 1790 que finalmente fracasa. Se escapan a la parte española de la isla, o sea, Santo Domingo. Ahí los encuentran los españoles, los devuelven a la parte francesa y son ejecutados. Aparece un estilo de solidaridad entre imperios coloniales ahí, los españoles devolviéndole a los franceses, a estos revolucionarios que quisieron un poquito trastocar el régimen. Sí, es solidaridad de clase. De clase, definitiva. Totalmente. Claro, entre blancos y racial, porque es entre blancos también. Esa derrota también se ha analizado desde el punto de vista de que los mulatos no aceptaron nunca que los esclavos tuvieran una parte en esa sublevación, justamente para diferenciarse de ellos. O sea, los mulatos siempre estuvieron muy preocupados en no ser tomados como negros esclavizados, sino que se supiera de su libertad. Entonces, ese freno que pusieron a los esclavos también determina que su sublevación, su rebelión, no haya llegado mucho más allá de eso. Por otro lado, los Petit Blancs, a todo esto, ¿qué era lo que estaban haciendo? Bueno, a los Petit Blancs les convenía mantener el antiguo régimen porque eso implicaba que todo seguía más o menos como estaba, que ni los mulatos obtuvieran la igualdad con ellos, que era lo único que los diferenciaba en definitiva, o sea, tener derechos políticos, y tampoco que los Grand Blancs tomaran el control de Saint-Domingue y que fueran aún más poderosos que ellos. Entonces los Petit Blancs se aliaron con las autoridades francesas, o sea, son contrarrevolucionarios en definitiva, con la esperanza de poder repartirse las tierras de los Grand Blancs y de los mulatos cuando fueran derrotados, en el caso que fueran derrotados. Cuando la corona tomara las represalias contra aquellos que habían buscado separarse un poco de lo que era el antiguo régimen. Exacto, y a todo eso también manteniendo la esclavitud, obviamente. Entran recién en agosto de 1791 los esclavizados en toda esta cuestión. En el norte se sublevan. Eso de sublevarse implica, en este caso, agarrar las herramientas que usaban para su trabajo como armas, ir hasta las haciendas donde estaban las familias de blancos o los dueños blancos, incendiar las haciendas, incendiar también los campos de cultivo, que en definitiva esa era la base de la riqueza de los amos blancos. Así que en pocos meses toda la llanura norte, unas 200 haciendas más o menos, ardieron por el fuego que iniciaron esos esclavos sublevados. Esto se lo ha emparejado, no me sale ahora una palabra mejor, pero
Eso comparado. Sí, comparado. Con el Gran Miedo. El Gran Miedo en el contexto de la Revolución Francesa fue entre julio y agosto del 1789 y fue el levantamiento de campesinos, más o menos como siguiendo la misma cuestión, o sea, rumores que decían que los nobles iban a tomar represalias por lo que había pasado con la toma de la Bastilla en París, que los nobles que habían emigrado por la revolución iban a volver desde los reinos extranjeros con soldados que iban a, no sé, a castigarlos, destruir sus aldeas, sus campos. Entonces se les suele encontrar como un paralelismo a ese gran miedo de los campesinos en Francia con las acciones de los esclavos en Saint-Domingue. O sea, eso en definitiva originó que ese levantamiento de esclavos derivara en la formación de fuerzas militares de ex esclavos que no pudiendo, porque en realidad los blancos no se quedaron quietos a todo eso tampoco, sino que respondieron con muchísima crueldad a lo que habían hecho los ex esclavos. ¿Son sometidos los esclavos? Eso intentaron por lo menos. Bien. Entonces aceptaron el ofrecimiento de la parte española que prometió libertad a esas fuerzas militares negras y propiedades también si se pasaban a su bando, o sea, si junto con los españoles combatían a los franceses en la parte francesa. Porque los españoles querían desde tiempos anteriores recuperar el territorio perdido, claro, por que le fue tomado por los franceses. Exactamente. Entonces, a todo eso, ahí tengo que contar, porque va a aparecer un personaje que es un comisionado francés de apellido Sontonax. Tampoco sé pronunciarlo bien en francés, me encantaría. Sontonax. Porque bancamos a Sontonax en esta primera parte, pero bueno, no lo sé pronunciar bien. De todas maneras, acá tengo que hacer como un cortecito e ir de nuevo a Francia para contarles algunas cosas. En 1789 entonces se había emitido esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que después funcionó como una especie de prólogo de la Constitución que se proclamó en septiembre de 1791, y era una constitución que establecía una monarquía, pero no una monarquía absoluta como antes en el antiguo régimen, sino una monarquía limitada. Y eso quería decir que el rey seguía gobernando, seguía teniendo el poder ejecutivo, y una asamblea iba a ser la legislación. El problema ahí fue que con el pasar de los meses, ya en abril de 1792, estalla definitivamente la guerra de Francia con otros estados europeos, estados absolutistas, la mayoría de ellos, que temía que esa revolución se contagiara en sus países. Entonces, la presión que genera en la interna de Francia esa guerra lleva a que en ese mismo año, pero en septiembre, se proclame la República, o sea que definitivamente la monarquía quede abolida, y quien se va a hacer cargo del gobierno es una convención, la Convención Nacional. En los primeros tiempos, los que estuvieron en mayoría en esa convención fueron los girondinos. Los girondinos eran los representantes de la media y alta burguesía, pero también había en esa convención elementos jacobinos, que eran representantes de la mediana burguesía tirando a baja burguesía y de los trabajadores urbanos, los que se suele conocer como sans-culottes. Entonces, en junio de 1793, esa convención deja de tener mayoría girondina y pasa a tener mayoría jacobina. Por lo tanto, las medidas que toma la convención son cada vez más radicales. Les cuento algunas, como para que se entienda por qué voy a esto. Los jacobinos establecen, por ejemplo, el sufragio universal masculino. Todos los hombres podían votar, quería decir eso. ¿Por qué esto es importante? Porque la Constitución del 91 establecía que solo podían votar los que tuvieran ciertas rentas y cierto capital y pudieran pagar cierta cantidad de impuestos. O sea, en definitiva era una constitución censitaria. Solo los ricos podían gobernar, los propietarios podían gobernar. Solo hago una aclaración a esto. Sufragio universal masculino para hombres libres. Exacto, claro. Porque estamos bien. hablando de Haití, tenemos mucho esclavo en la vuelta, entonces acá hombres libres. Exacto, bien, buena aclaración. Otra cosa, por ejemplo, la educación gratuita. Poner topes a los precios de los granos para bajar el precio de las harinas y del pan para la población
trabajadora de las ciudades, o establecer las jubilaciones o subsidios a los pobres. Claro, la cuestión es que al mismo tiempo que se toman estas medidas, que hay que sostener por medio de la fuerza en realidad, porque obviamente van a tener en contra no solo a los que ya eran contrarrevolucionarios, sino incluso a parte de la burguesía revolucionaria a la que no les sirven estas medidas. Y además de eso tienen que sostener la guerra. Entonces, eso lleva a que hagan leva forzosa o que exijan donaciones forzosas para abastecer a los ejércitos, y todo eso se hace mediante el terror, lo que se llamó el terror jacobino, o sea, la represión, básicamente, y el asesinato de los enemigos políticos. No, y esto va a llevar a que se asocie a este periodo y a este tipo de medidas a una época como de inestabilidad, y que muchos lo utilicen para reclamar un retorno al antiguo régimen y a las medidas como más conservadoras y menos participativas. Que en definitiva va a ser lo que pase después, porque un tercer periodo de la convención va a ser la convención termidoriana, que es una convención conservadora, que eso va a empezar a existir en el 94. ¿Por qué contar todo esto? Porque los Grands Blancs, ahora sí volvemos a Saint-Domingue, frente a la sublevación de los mulatos, que aunque la pudieron controlar, era bastante probable que volvieran, los esclavos también, que además tenían esa alianza con los españoles, los Grands Blancs piden ayuda a Gran Bretaña, piden ayuda a España, piden ayuda incluso a Estados Unidos. Las 13 colonias de Estados Unidos se habían independizado hacía pocos años. Entonces, frente a esa posibilidad de que esas potencias que ya estaban algunas en guerra con Francia en Europa también se quedaran con sus colonias, Francia envía autoridades para que intentaran resolver la situación, o sea, para calmar a los Grands Blancs y sobre todo para separar esa alianza entre mulatos y negros. Entonces, de todas las autoridades que mandan, a nosotros nos va a interesar uno específicamente, que era este amigo Sontonax, que llega en julio del 92, y a pesar de que todavía en el 92 no están los jacobinos dominando la convención, Sontonax sí es jacobino. Entonces, cuando llega, lo primero que hace Sontonax es sacar al gobernador francés, porque dice que el tipo es esclavista, y él se declara como republicano antiesclavista. O sea que esas autoridades que supuestamente iban a llegar a pacificar la situación en Saint-Domingue terminan metiendo un poquito más de leña al fuego. Ahí estas autoridades francesas se ganan la enemistad de los blancos, pero la alianza la de los esclavos. Claro, exacto. de mulatos, sí. Entonces, uno de los cabecillas de ese levantamiento esclavo que se había pasado al lado español, que el nombre del señor era Dominique Toussaint, y se le decía Louverture, que es como más se lo nombra o como más puede aparecer. Toussaint Louverture. Él acepta, cuando Sontonax toma esas decisiones, Toussaint se va de nuevo al lado francés y acepta pelear para los republicanos franceses y pelear contra los ingleses, porque a todo eso ahora va a empezar una segunda fase de todo este proceso, que ya se los cuento en un ratito, donde también los ingleses intervienen. Un dato curioso o simpático acerca de nuestro amigo Toussaint Louverture era que ese apodo de Louverture o Louverture, no sé, disculpen pardon my French, significa la abertura, y dicen las malas lenguas que era porque tenía las paletas separadas por una gran abertura. Esa es una de las interpretaciones. Otra que hemos encontrado por la vuelta es porque la abertura es como la apertura o el inicio, y él fue como uno de los que inició la revolución, aunque ya vimos que no fue de los primeros, pero sí uno de los más importantes cabecillas de la revolución, por lo menos del grupo de los ex esclavos. Exacto. También capaz que acá en este punto conviene siempre hacer una aclaración, que Choco ya habló algo de eso hace un ratito, pero en esto de cambiar de alianzas tenemos que entender siempre que nosotros estamos viendo estos hechos con el diario del lunes, justamente, y que en la época, en la incertidumbre y en el caos que implica una revolución doble, digamos, o sea, la revolución francesa y la revolución que está ocurriendo en Saint-Domingue, no es loco que se cambien los bandos y que en función de los intereses que se tengan en el momento
se tomen determinadas decisiones hacia uno u otro lado. Entonces, bueno, eso, aclarar eso, que hasta el momento es una guerra civil y también una guerra extranjera, porque hay franceses realistas y hay españoles y hay ingleses, y además de todos los de Saint-Domingue. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escuchar apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, vamos a hablar ahora de la segunda fase. La segunda fase, que empieza en 1793 y termina en 1802, comienza con la invasión de los ingleses a Saint-Domingue, porque a pedido de los blancos, de los Grand Blancs que quedaban, sobre todo los Petit Blancs, los ingleses invaden la isla, pero en realidad la armada inglesa ya estaba por ahí en la vuelta. Claro, los ingleses, recordemos que también son propietarios, por decirlo así, de otras colonias en las Antillas, en las cuales también tenían en aquellas épocas sublevaciones de esclavos y de mulatos. Entonces también estaban como medio a la alerta de movilizar sus tropas para contener esas sublevaciones. Al mismo tiempo que los ingleses estaban en Saint-Domingue, o sea, pasaron 5 años intentando conquistar todas las ciudades portuarias, que eran las más ricas y las más importantes. Finalmente no pudieron, pero en este contexto es que Toussaint se va a hacer cada vez más poderoso. Él hasta ese momento tenía el mando de la fuerza militar de ex esclavos. Después él consigue que el gobernador francés le dé el cargo de segundo gobernador. Después, desde Francia también se lo reconoce con el grado más alto del poder militar, digamos. Y cuando ya al final Sonthonax, este jacobino que había llegado y que había propiciado que los ex esclavos volvieran a filas francesas, empieza a conspirar contra Toussaint con los mulatos, por justamente temiendo el poder que Toussaint empezaba a tener. Cuando Toussaint se entera de esa conspiración, lo envía a Francia, o sea que eso también nos da una pauta del poder que estaba teniendo Toussaint en el momento, de enviar un comisionado de nuevo a Francia. Sí, fue un level up a nivel de poder. Interesantísimo, claro. Fue tremendo todo lo que acumuló Toussaint en muy poquito tiempo. Y eso que al mismo tiempo en el sur los mulatos se habían congregado en realidad en torno a otro cabecilla, porque temían justamente ese poder que estaba teniendo el grupo de ex esclavos. Entonces queda una división en Saint-Domingue entre el norte negro y el sur mulato, digamos, que desde 1795 hasta que después se resuelve, entre comillas, en 1800, eso va a ser también algo contra lo que Toussaint va a tener que combatir. Entonces, bueno, lo que tenemos en este momento es el poder de Toussaint, que cada vez es mayor, cada vez más en solitario, esa pelea o ese enfrentamiento con los mulatos, y también que él tiene que empezar a tomar ciertas medidas como gobernador de la isla. Entonces, esas medidas también repercuten en la guerra, porque son medidas de carácter económico que implican, por ejemplo, que no se termine con el latifundio, sino que todo lo contrario, muchas tierras son devueltas a sus antiguos propietarios blancos o mulatos. Los negros, que en realidad ya no eran esclavos, pero fueron tratados como siervos. De entre la producción, por ejemplo, se le pagaba un cuarto a los trabajadores, a los campesinos negros, otro cuarto se lo llevaban los propietarios y la mitad de la producción era para el Estado, porque en realidad lo que se enfrentaba a Toussaint en ese momento era tener que reconstruir la economía nacional. O sea, una situación en la cual es aparente libertad, porque no estamos ya en un régimen esclavista, pero una libertad que conlleva una sumisión económica claro, importante. porque en realidad los campesinos están obligados a trabajar de una manera militarizada. En los documentos y en los testimonios de Toussaint y de sus generales en la época, era claro que a los campesinos se los trataba como soldados y tenían que reportarse ante sus superiores de la misma manera, no podían irse de plantación, o sea... Y esta era la forma que ellos buscaban como también de reconstruir mínimamente la economía de... Claro, es que uno podría preguntarse ahí, bueno, ¿por qué Toussaint toma estas medidas? Y en realidad lo que está intentando hacer justamente es eso, o sea, de reconstruir la economía para sostener la guerra.
Y siempre la economía de Saint-Domingue había dependido del monocultivo de exportación. O sea que también, por ejemplo, dividir la tierra, que fue lo que sí se hizo en el sur, era un riesgo también, porque la caña de azúcar no se puede plantar en pequeñas propiedades. Entonces, esas medidas que tomó Toussaint le restaron apoyo entre sus propias filas, y eso también va a tener repercusiones después para cuando lleguen los franceses, porque, spoiler, los franceses también invaden Saint-Domingue en unos años. En definitiva... No se rinden, ¿eh? No, pero tampoco pudieron. Chan, chan. En 1800, en realidad, Toussaint tiene aún más poder porque Napoleón lo nombra como gobernador general de Santo Domingo, y eso le da el poder también de avanzar contra el sur y conquistar la parte que dominaban los mulatos, y también contra la parte española. Así que por un tiempo, por lo menos, estuvo unificado el poder de toda la isla de la Española bajo el mando de Toussaint. La cuestión es que en realidad en 1802 Napoleón, que ya para ese momento era cónsul en Francia, toma la decisión de recuperar las colonias. Y también en 1796, habían firmado en Europa por esa guerra que les decía que habían tenido Francia con las otras potencias europeas, habían firmado un pacto España y Francia, por la cual España le daba Santo Domingo a Francia. Napoleón no había querido que eso se hiciera efectivo para que la parte española no estuviera legalmente en manos de Toussaint. Entonces, en 1802 toma la decisión de enviar a su cuñado, a Leclerc, al mando de fuerzas militares para que se hicieran cargo de toda la isla. Supuestamente era para hacerse cargo de la parte española, pero era también para que Toussaint no tuviera tanto poder en la parte de Saint-Domingue. Entonces, en 1802 es que empieza la invasión francesa a toda la isla. Ahí, eso que les decía recién, de mismo en las fuerzas de Toussaint, mucha gente había estado en contra por las medidas económicas que había tomado, hacen que los franceses avancen muy rápido sobre la isla, pero finalmente lo que termina derrotando a los franceses no es el ejército de Toussaint, sino que es la fiebre amarilla. Incluso el mismo Leclerc se muere de fiebre amarilla. Se calcula que más o menos 50.000 soldados franceses mueren, así que ya en 1804 ya se dan por derrotados, pero a todo esto en realidad en 1803 Toussaint es apresado, es enviado a Francia y muere encarcelado. O sea que tanto Toussaint como Leclerc mueren. Sí. Y yo voy a tirar un dato anecdótico ahí, Dale. antes de que tú sigas, de que ahí está la teoría de que Napoleón manda a Leclerc, que era su cuñado, a Haití para alejárselo de su lado. De Paulina. Bueno, eso es algo que se comenta por los pasillos del palacio. Y también está la otra interpretación, es que lo manda en realidad a Haití porque es un territorio muy importante económicamente y que lo quiere recuperar. Entonces pone a alguien como de su confianza. A mí me gusta más esa segunda teoría, aunque la primera es mucho más divertida, obviamente. Sí, vamos a quedarnos con la segunda, más geopolítica. Y la tercera fase, en realidad, que es esta que les contábamos de la invasión francesa, es en realidad muy cortita, porque en el medio de esa tercera fase ya Toussaint no está. Entonces son los generales de Toussaint, Dessalines, Christophe y Pétion, los que se hacen cargo de combatir a los franceses hasta que finalmente los franceses derrotados se vuelven a Europa. Y el que se hace cargo del gobierno después es Dessalines, que va a ser el que proclame la independencia el 1 de enero de 1804, el que proclame una constitución, la de 1805, que sí es una constitución independentista, porque antes había existido otra constitución en 1801, si no recuerdo mal, pero en la que todavía Saint-Domingue seguía siendo colonia francesa. Era una dependencia. En esta ya no. Claro. ¿Tá? En realidad lo que queríamos contarles iba hasta acá, hasta la independencia. Después no es que a partir de la independencia sea todo amor, paz y gloria, sino que el territorio igual queda dividido en dos, que recién se unifica en 1820
Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, igual Cecilia, la pregunta capaz que queda acá es ¿por qué entonces cuál es la importancia de la revolución de Haití dentro del contexto de las revoluciones y de las revoluciones latinoamericanas de independencia? ¿Por qué Haití? ¿Por qué la recordamos? Bien, es la primera revolución latinoamericana, es la primera revolución en la que triunfa una sublevación de esclavos, va a ser la primera república negra y va a ser la que llegue a algún tipo de cambio social, en definitiva. Después, ¿cómo eso se sostiene? Bueno, ya es otra historia, era lo que te decía recién, y más con toda la historia que va a tener después Haití a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Pero ya me parece que por eso ya vale la pena destacarla. Y no hacer de cuenta que las revoluciones de independencia acá en América empiezan todas en 1810. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escuchar apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, y estamos en este tercer bloque, ahora sí, con nuestro invitado de lujo, Federico Mauri, un amigo de la casa, que nos va a venir a hablar acerca de lo prometido, la música en Haití, en las Antillas, un poquito de todo, para meterle también a este episodio sabor, ritmo y cerrar con una nota alta, así, a puro movimiento. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás, Choco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a la invitación de ustedes y el saludo para todos los que están escuchando. Vamos a conversar un poco de música también, para ver que la música refleja un poco de todo, ¿no? Me encanta. Me encanta. Y esto no es Aquí está su disco, pero vamos a ver si después de esta escucha se copan con escuchar un poquito más de esta música de Haití, que no es tan conocida. También un poco a raíz del devenir histórico de esta isla que sufrió durante todo el siglo XIX y siglo XX como la pobreza. Y qué bueno que su producción musical entonces también acompañó también las condiciones económicas y sociales que fueron atravesando. Sin dudas, no hay mucha difusión. La francofonía también es una limitante para que el resto de Latinoamérica escuche también y conozca la pobreza, las posibilidades de grabación en la isla. Hay muchas cosas que limitan un poco la difusión, y el registro y la investigación musicológica y antropológica es bastante acotada, ¿no? Eso genera como cierta dificultad. Yo, para venir a conversar hoy con vos, me vine a buscar material que es difícil de conseguir generalmente. Uh-huh. Lo que uno busca es muy concreto y no hay mucho. Hay muy poco al respecto. Fede, contanos un poco acerca de qué cambia la música, capaz que más a nivel general, con la llegada del elemento africano a las Antillas o a la región. Bien, en general, esto es como una opinión muy personal que tengo de la música americana. El componente africano para mí es el componente por excelencia más importante en la mezcla cultural americana. Nosotros tenemos en toda la música americana, mayoritariamente en casi todos los rinconcitos de América, se introdujeron esclavos. Algún pedacito fue más difícil de acceso, tal vez. Podemos pensar por ahí la cordillera claro, que no tuvo tanta posibilidad de acceso para la introducción de esclavos, o la selva densa, ¿no? Uh-huh. Donde por ahí no hubo tanta... Sí, donde la mano de obra esclava fue indígena. Quizás, exactamente. Y no africana. Pero en el resto de los lugares donde hubo mano de obra esclava, vino mucha cultura y vino mucha música, ¿no? Fundamentalmente por la forma en que el africano concibe la música, una música más cotidiana, más de todo momento, uh-huh, no tan destinada como la concepción europea a un momento especial. La recreativo música, y exacto, específico. La cultura africana concibe a la música como algo mucho más propio, más de todos. Bien. Y de cada momento. Entonces, cada vez que se introdujeron esclavos, la música se volvió algo fuerte también. Perfecto. Así que bueno, un poco recorriendo lo que pasaba en la parte francesa de la isla, estuvimos viendo que los esclavos jugaron un papel muy importante en la revolución. Estuvimos hablando
acerca de las distintas etapas que la misma transitó, y vimos como los esclavos y también los mestizos fueron los protagonistas de esta revolución. Capaz que nos puedes hablar un poco acerca de estos instrumentos musicales, capaz que vinieron de África. Claro, hay en todos los lugares donde llegaron los africanos hay un concepto que de una forma muy genérica lo tenemos que mencionar, que es la palabra tambor. La palabra tambor es la acepción más grande de la palabra. Es decir, un cuerpo, un casco de madera con una membrana arriba. Sea de la forma que sea, pero tambor al fin, ¿verdad? Entonces, en todos los lugares donde llegaron africanos tenemos alguna forma de tambor y algunos otros objetos también de percusión, lo que nosotros en la música llamamos idiófonos, que son los objetos que vibran en su propio cuerpo. Uh-huh. Un platillo es un idiófono, una campana es un idiófono, son de percusión también, pero no tienen membrana, ¿verdad? Claro. Entonces, en todos los lugares de explotación de esclavos se generaron nuevas formas de instrumentos de percusión, muchos inspirados en los instrumentos que se tocaban en África, ¿verdad? Los esclavos no vinieron con nada, no es que muchachos junten los tambores que nos vamos para América, no fue así, lo sabemos. Entonces, lo que se hizo en América fue una recreación a partir de la idea, del concepto de aquel tambor que tocaba en África. El esclavo reprodujo con lo que había, ¿sí? Distintas formas de tambores en las distintas partes de América, y eso fue lo que enriqueció nuestra música a nivel rítmico, ¿sí? Si bien a nivel melódico y armónico nosotros tenemos una concepción europea, o sea, nosotros manejamos la música con el criterio de tónico y dominante, básicamente para explicarlo muy fácil, así muy sencillo, cuando digo tónico y dominante, ¿vieron cuando escuchamos un tango y escuchamos chan, chan al final, ¿no? Sí. El primer chan es el dominante y el último chan es el tónico. O sea, es bien. La tensión, ¿sí? La tensión previa al final es el dominante y la distensión, cuando todo vuelve a la normalidad, es el tónico. ¿Sí? Ese concepto de la música, que es un concepto totalmente europeo, es lo que manejamos en toda la música contemporánea. Más extendido. Nosotros no escuchamos música no occidental, no estamos influidos por la música de la India que tiene microtono y tiene cosas mucho más complicadas. Nuestra forma musical a nivel armónico es europea, pero a nivel rítmico en América está fuertemente influida por toda la mezcolanza de ritmos africanos que se plasmaron y se reprodujeron en América. Bien, algo que no habíamos mencionado, pero que vale la pena capaz que ahora sacarlo a colación, es el hecho de que, bueno, que estas tribus africanas, de las cuales muchos de sus miembros fueron apresados, capturados, perseguidos y luego traídos a América por la fuerza, hablan idiomas diferentes, que a veces tienen raíces comunes, pero son idiomas distintos entre sí, con creencias religiosas similares pero distintas, pertenecen a distintas tribus, reitero, y que bueno, luego se enfrentan a vivir quizás en una misma hacienda, esclavos de distintos orígenes, que uno desde afuera y con el prejuicio diría son todos iguales, pero no, hay muchas diferencias entre los distintos grupos de estos africanos esclavizados que va a generar con el tiempo que se llegue, para poder sobrevivir y coexistir y convivir, que se llegue a un sincretismo que se va a dar no solo en el lenguaje. Hoy mencionamos el creol, como ese lenguaje que tiene un poco de francés, pero estructura gramatical más africana, con también influencia amerindia, pero también en lo religioso. Aparece el vudú como una religión haitiana, fuertemente influenciada por ese origen africano, y un vudú que, si bien nosotros tenemos capaz que el prejuicio de lo que nos muestran los medios de comunicación, las películas tradicionales, yo pienso en ir creciendo y viendo las películas de vudú de Hollywood, donde estaba el muñequito y lo pinchaban y Los alfileres. Los alfileres. El típico, ahí va. Y claro, esa visión como el vudú es igual a Satanás y magia negra y cosas así. Pero bueno, el vudú tiene como otra faceta mucho más cercana a algunos valores tradicionales de estos africanos, de
de respeto a los adultos mayores, a los ancestros, de convivencia, otras características que las desconocemos muchas veces. Y tiene un fuerte componente musical. Tiene un fuerte componente musical, ahí está. En general, las distintas creencias, las distintas deidades africanas siempre estaban relacionadas con la música, la invocación de esos espíritus, de esas deidades, estaban muchas veces ligadas a un tambor. Un tambor llamaba y conectaba con tal espíritu o con tal santo o con tal dios, ¿no? Y otro tambor y otro toque conectaba con otra Los creencia. tipos de vibraciones. Exactamente. Ahí está. Entonces, también ahí va en el vudú, hay en las prácticas en el Guedé, por ejemplo, que es una ceremonia vudú, se utilizan distintos instrumentos de percusión que luego después se van a plasmar en otros estilos musicales ya criollos y más contemporáneos. Pero algunos de esos instrumentos de percusión fueron introducidos justamente con la religión también, ¿sí? Entonces, la música está conectada fuertemente con esta creencia tan fuerte en Haití. Sí, y en una de las etapas de la revolución tenemos a uno de estos líderes revolucionarios esclavos, que era Boukman, que viene del inglés Bookman, que era un esclavo en realidad de una colonia británica, inglesa, era jamaiquino de origen, y le decían Bookman porque se había revelado queriéndole enseñar a leer y escribir a otros esclavos. Y su dueño lo termina vendiendo a Haití, a uno de estos grandes blancos que nombraba hoy Cecilia. Y bueno, va a ser uno de los líderes que va a llevar adelante parte del proceso revolucionario. Así que este Bookman no solo es alguien a favor de los derechos de los esclavos, sino también que es un sacerdote vudú. Y dentro de esa convocatoria que generaba su religión es que va a lograr también generar apego en otros esclavos que lo van a terminar siguiendo en este proceso revolucionario. Ahí va. Qué buen nombre llevar el nombre de Bookman, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una buena condena tener ese Totalmente. nombre. Sin duda. Tenemos que pensar un poco en estas celebraciones. Hoy yo te hablaba del Guedé, así como otras celebraciones, otros rituales que están conectados con el vudú. Allí se utilizan algunos instrumentos musicales que muchas veces se parecen a otros instrumentos musicales de otros países del Caribe. Esto está bueno mirarlo cuando uno piensa, por ejemplo, bueno, ¿qué música hay en Dominicana? ¿Qué música hay en Cuba? ¿Qué música hay en Haití? ¿Qué música hay en Colombia? Y uno empieza a comparar los instrumentos de percusión que se fueron generando a partir de la llegada africana en estos distintos países de América. Y tienen muchas similitudes en tamaño, en forma, en el uso de determinados árboles. El uso de determinados árboles que se encontraron en América. Se da, por ejemplo, en los mismos tambores de Colombia que en los mismos tambores de Haití, que en los mismos tambores de Cuba, por ejemplo. Eso es común. El árbol de la ceiba, que nosotros acá lo conocemos como palo borracho. El famoso palo borracho, Sí. Que es un árbol muy valorado en Cuba. Eso es como uno de los árboles nacionales dentro de Cuba, la ceiba. Es una madera de densidad muy baja. Es muy, muy, muy liviano. Entonces es una madera que tanto por ejemplo, en el tambor alegre, en el tambor llamador de la cumbia colombiana, o en la tambora de República Dominicana, o en el, por ejemplo, en el azotor, que es uno de los tambores que hoy hablábamos de la religión vudú, se utilizan ese tipo de maderas, súper livianas, que se ahuecan, ¿no? A diferencia por ahí de nuestro tambor de candombe, que es un tambor hecho con técnica de tonelería, ¿no? Duelas, maderitas que se doblan y que se forma el tambor. No, este es un tronco que ahuecamos, ¿sí? Este concepto de tronco ahuecado es un concepto fuertemente africano que se plasmó en toda América, ¿sí? Y si me voy un poco al azotor, el azotor es como un cono trunco. Para explicarlo, ¿no? El diámetro superior, el diámetro del parche, donde va el cuero tenso, es más grande y abajo, ¿no? Se hace más chiquito.
Ese es uno de los tambores, el azotor. Y se parece, por ejemplo, al alegre. Se parece al tambor alegre de la cumbia colombiana. Es muy parecido, sumamente parecido. Así que hay elementos en común a nivel regional. Totalmente. La música de Haití y la música de otros países. Sí, hay muchos elementos en común. Hay células rítmicas que se parecen. Uno escucha algunos golpes que se parecen entre Dominicana, entre Haití, entre Cuba. Hay sonoridades, hay modas que se fueron imponiendo. Ya por ahí cuando entramos más adelante en la música de Haití, cuando se empieza a desarrollar una música de carácter un poco más elaborado, más orquestado, más comercial, esa música tiene similitudes con la música de las sonoras cubanas, por ejemplo. Y también tiene similitudes con las músicas de Puerto Rico. Y también tiene similitudes, si nos extendemos un poco más, al otro lado del Mar Caribe, con las músicas del jazz, ¿tá? Con la utilización de muchos instrumentos de viento, ¿verdad? Con sonidos que están como ensamblados en una línea de metales, ¿sí? Eso es fácilmente reconocible en varios Claro. lugares de América. Fede, bueno, y yendo un poquito más hacia la música específicamente de Haití, ¿nos trajiste algunos clips o algunos ejemplos para compartir? Les traje algunas cosas para ver. mostrarles. Una de las que voy a detenernos, uno de los ritmos que vamos a detenernos es el carabiné. Opa. Hoy una de las cosas que vamos a escuchar es el carabiné. Carabiné me suena a carabina. Y exactamente, de allí viene el nombre. El nombre de carabiné viene de que cuando se bailaba esta danza, la bailaban con el arma a cuesta. Los oficiales. Exactamente. Bien. Exactamente. De ahí de las carabinas viene. Y es una danza guiada. Tiene la misma particularidad que tiene, por ejemplo, nuestro pericón nacional, que tiene lo que nosotros llamamos una voz de mando con el bastonero. El que dice, Claro. bueno, ahora hagan tal figura, ahora hacen tal figura. El carabiné en Haití, que también lo compartía con Dominicana en la época de que hablábamos de la isla La Española, ¿no? Antes Sí. de que se repartiera, el carabiné tenía esa característica. Era una danza de parejas guiada, que la vamos a escuchar. Perfecto, me encanta. Escuchamos algo. Compra jabón, pa' que lave tu camisón. Cara sucia, compra jabón, pa' que lave tu camisón. Si tú tienes la cara sucia, pues lávátela con jabón. Carabiné, una danza de parejas que también la podemos ver con similitudes por ahí a la cumbia folclórica colombiana. La mujer vestida de pollera, de una falda amplia, ¿no? El hombre ya con un traje de atuendo campesino, y bailando en parejas enfrentadas. En determinados momentos se toman de las manos, hacen un puente, las parejas pasan por debajo. Esa figura es muy recurrente en distintas danzas criollas de distintas partes de América. Sí, me suena de acá de Uruguay alguna cosa. Suena, ¿no? Suena de que acá lo hicimos. También el batonero, acá le quitamos la S. El batonero, Bien. el que da la voz de mando, en determinado momento pide una rueda grande. Que eso también nos suena acá, ¿no? Nos suena. Nos suena el llamado de la rueda grande, y para bailar el carabiné arman una rueda grande, las parejas se juntan, después se vuelven a separar. Y muy alegre, sonaba una pandereta ahí de fondo que me da unas ganas de bailar. Es muy alegre, es muy rítmica, tiene la mezcla. Acá hay justamente ya una sonoridad mucho más contemporánea. Acá estábamos escuchando, por ejemplo, un acordeón, ¿no? Bien. El acordeón es un instrumento europeo que se introdujo en América más o menos hace unos 120 años, más o menos, ¿está? Un poquito más, tal vez, desde finales del siglo XIX, podríamos hablar, ¿está? Desde finales del siglo XIX hay presencia de acordeones, también en distintas partes de América hay llegada de acordeones, y hay muchas músicas de América que tienen el acordeón, ¿no? Bueno, acá en Haití y en Dominicana se desarrolló este estilo musical con acordeón, por ejemplo. Perfecto. ¿Y tenés otros ejemplos? Hay más ejemplos de danzas
también, por ejemplo, otra danza que podemos encontrar es la danza de la calinda, ¿tá? O calinde también se puede encontrar cuando uno busca. Es una danza que esta sí es estrictamente vinculada, a diferencia de la del carabiné. La danza de calinda o calinde está estrictamente vinculada a una ceremonia vudú. Bien. ¿Tá? Y es una danza que yo estuve buscando videos para tratar de mirar y de detenerme un poco más en la forma de moverse en los rituales de vudú. No hay mucho tampoco, pero en algunos lugares se puede ver. Y tiene mucha sensualidad. Es una danza donde hay movimientos pélvicos muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Y eso genera, o generó, mejor dicho, en su momento, que la danza fuera prohibida. Claro, censurada. Fue censurada. Fue una danza que quedó como algo muy secreto dentro de las celebraciones vudú, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso me hace acordar a una frase típica, un dicho haitiano, que dice que el 85% de los haitianos son católicos, de ahí capaz que viene un poco la censura del catolicismo. El 15% son protestantes, pero el 100% de los haitianos practican el vudú, ya sea de forma explícita o en su casa y ocultos por la persecución que el vudú tuvo. Absolutamente, absolutamente. Que también eso pasa, por ejemplo, con el sincretismo de la santería cubana. Claro. En Cuba la gente, algunos se manifiestan católicos, ¿verdad? Pero también tienen ahí a sus orillás, al costadito del rinconcito del living de la casa, ¿verdad? Uno va en Cuba a una casa de familia y ahí hay un rinconcito donde hay una orilla. Y uno recorre América y encuentra ese y tipo eso de pasa, ¿verdad? Siempre pasa. Muy extendidos. Ahí está. Entonces, bueno, vayamos con este ritmo entonces. Esta música también, ¿no? Asociada a la religión. Ahí está. Y esta música fue evolucionando, el carabiné fue evolucionando y llegó a abrirse en dos estilos muy conocidos. Uno probablemente más conocido que el haitiano, que tiene que ver con la música dominicana, que es el merengue. Claro. ¿Tá? El carabiné evolucionó y tiene relación con el merengue, ¿sí? En el merengue nosotros encontramos algunos de los instrumentos de percusión que están en esta música criolla de la isla española. En el merengue nosotros encontramos la tambora. La tambora, para explicarlo, a ver, vamos a ponerlo fácil y a la mano. La tambora es un instrumento de percusión membranófono de doble membrana. Tiene una membrana de cada lado. Se toca sobre las rodillas o se toca apoyado, ¿no? En dimensiones, pongamos que es como un tacho de pintura de 20 litros. Bien. Ahí todo el mundo creo que me va a entender si lo digo de esa manera. Un tacho de pintura de 20 litros puesto acostado, con una membrana de cada lado, y se toca con mano y palo. ¿Tá? Esa es la tambora. Que también se hace de estas maderas livianas que hablábamos hoy. Y después evolucionó y la tambora merenguera, moderna, se hace con herrajes y de cascos de roble. Pero la antigua, la folclórica, ¿no? Era de tronco ahuecado. ¿Sí? Allí también aparecen, por ejemplo, instrumentos como la maraca. ¿Tá? Es común de encontrar la maraca, es común de encontrar el azón. El azón es un instrumento, es como una calabaza de mate con una red con cuentitas por alrededor. ¿Tá? Nosotros conocemos la versión cubana del azón que se le dice yequeré. Sí, yo ubico esa. Ahí está. El yequeré cubano es como más conocido. Sí. Básicamente es casi que el mismo instrumento. ¿Tá? Estamos hablando de una calabaza con cuentas que trabaja por agitación. Ese instrumento también es parte de esta música. Las campanas, los cencerros, ¿sí? Son partes de estas músicas que fueron evolucionando. Y en algunos casos también las herramientas de trabajo, ¿no? Uno busca videos de formaciones más criollas y encuentra que están golpeando una azada. Una azada con un cuchillo y la utilizan como instrumento rítmico, como un idiófono de sonido agudo, sí. O un hacha. El metal del hacha golpeado con un hierro y también resulta como parte de los instrumentos. ¿Qué es lo que pasó básicamente en todos los lugares donde hubo esclavos? Hacemos música con lo que hay, con lo que tenemos. Perfecto. ¿Vamos a escucharlo? ¿Cómo no?
estábamos escuchando ahora nos detuvimos un poco con la música, es justamente la versión del merengue haitiano, ¿sí? Lo que se llama merengue o meringué. Esta versión que estamos escuchando es un tema de Nemours Jean-Baptiste, que es uno de los músicos que en la década del 50 fue sumamente reconocido en Haití. Ustedes pueden encontrar en esta música la sonoridad de los instrumentos de viento, ya un poco más semejante en nuestro oído a las sonoras cubanas. Totalmente. ¿No? Ahí empezamos a escuchar el ensamble de instrumentos de viento con la percusión, con alguna maraca, algún instrumento de agitación agudo, ¿verdad? Entonces la oreja se nos hace familiar a otras músicas del Caribe, ¿sí? En este merengue. El merengue es un poco más lento que el merengue dominicano. Y el merengue incorporó la guitarra cuando el merengue incorporó el acordeón. Entonces uno escucha músicas de merengue y tienen punteos, ¿sí? de melodías claro. de guitarra. Eso es fácilmente reconocible y es más lento, es un poco más lento rítmicamente. Bien. ¿Con qué cerramos? ¿Te parece si nos vamos un poquito más hacia la actualidad? Vamos un poco más a la actualidad, vamos al último estilo musical que evolucionó, que se transformó en Haití, que es la música compa. El compa, que también se lo conoce como compa direct, ¿sí? Viene de la palabra compás, ¿sí? Una de las creencias al menos que se tiene del origen del término es de la palabra compás. También fue un estilo desarrollado por este músico que estábamos escuchando recién, por Nemours Jean-Baptiste, y es un estilo musical que se consolidó en los años 50 y siguió avanzando. Uno puede escuchar distintos modos de orquestar, de sonar del compás. El compás no es lo mismo escucharlo en la década del 60 que el compás que se escucha hoy, súper evolucionado ya con música electrónica, ya un sonido mucho más moderno. Más ayornado. Exactamente, pero hay algunas cosas como golpecitos rítmicos que nos dan la cuenta de que esa música es la misma. El compa tiene algo de otros estilos, tiene influencias de la bomba y de la plena de Puerto Rico, tiene influencias del son cubano, tiene influencias del calipso de Trinidad y Tobago, tiene influencias de toda la región el compa, ¿sí? También de la música jamaiquina, un poco de las sonoridades anteriores al reggae, ¿sí? de las músicas anteriores al reggae de Jamaica. Y tiene una célula que es fácil de distinguir, que cuando uno escucha un compa, o le puede escuchar o en los platillos de la batería, esta célula rítmica, o golpeada en un cencerro o algo, que es este golpecito que voy a hacer acá. Esta célula aparece. En algún compa más viejo uno lo encuentra, por ejemplo, en una maraca o en una agitación o en un platillo. Y en una orquestación más moderna de compa, por ahí aparece en un sample electrónico. Claro. Pero ese golpe aparece. Una de las que vamos a escuchar de compa es Coupé Culé. Es una orquesta que celebró sus 50 y pico de años, 52 años creo que tiene esta orquesta de compa, y es un ejemplo muy ilustrativo del estilo tradicional, de la forma orquestada, ¿sí? Sonora de cómo suena esta música. Oh mami, 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 tu m'avais bien compris et tu as tout changé. Si te connais, si te connais, si te connais, ta manière, la caresser. Si te connais. Bueno, como
como podemos ver en... Qué lindo, Fede. En esta música está muy linda. Lindo. Es muy linda. Si no estás bailando en tu casa en este momento y con ganas de escuchar más, no sé qué te está pasando. Es muy linda, sin duda, es muy linda esta música. Lo que podemos ver en un ejemplo cortito de esta música es que es, además de muchos idiomas. Acá se canta un poco en francés, un poco en español, un poco en inglés en el mismo tema. Claro. ¿Tá? Es parte también un reflejo de lo que es la cultura haitiana. La idiosincrasia del devenir haitiano. Exactamente. Y esa música fue como el estilo representativo, el compa. Luego evolucionó, generó otras formas. Por ejemplo, cuando apareció la moda del reggaetón, sí. Los cubanos, por ejemplo, hicieron lo que ellos llaman el cubatón. Viste que en Cuba todo es cubano y todo, claro, todo se inventó en Cuba. Y en Haití hicieron una especie de reggaetón mezclado con compa, a lo que ellos le llaman el compatón. ¿No? Eso es un estilo propio de Haití. Sí, claro. Es genial. Y bueno, y también hay estilos, hay variaciones del compa más modernas que tienen que ver con la música house, electrónica, ¿sí? Y están interesantes de escuchar. También les recomiendo buscar las playlists de compa 2020 o 2021 que están buenas. Algunas vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Para que ustedes tengan también un poquito, también puedan verlo por su propia cuenta. Les vamos a dejar los videos que Fede estuvo recomendando y las canciones. Y bueno, Fede, yo te agradezco, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas dado una vuelta por acá por Apenas Aceptable, a compartir un poco de tu conocimiento. Ya te estaremos llamando para otros temas, porque la música forma parte de los temas que nos interesan. Estuvimos con un poco de cine, estuvimos con literatura y ahora estamos con la música. Así que bueno, nada, gracias Fede por haberte venido por Apenas Aceptable. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitir compartir algo que es de mi pasión y que es tan poco usual en Haití, justamente, ¿no? Una música que no la conocemos mucho. Fue un gusto. Muy aceptable. Muy aceptable, genial. Bueno, y a todos, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Apenas Aceptable. Nos vemos en la próxima. Esténse atentos en las redes para novedades que vayan saliendo. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha Apenas Aceptable, Apenas Aceptable.